Bien, muchachos, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar a revisar el tema del día de hoy. De hecho, lo único que nos resta es, para el día de hoy, es hacer un ejercicio adicional de la ley de Coulomb. Y con eso concluimos con ese tema de la ley de Coulomb. La próxima semana empezaremos a ver lo que es electromagnetismo. Este fin de semana les envío la información, alguna información para que nos vayamos introduciendo al tema. Y la próxima semana abordaremos ese tema eh, directamente. Les comento, en 2 semanas estaremos haciendo nuestro primer examen parcial, exactamente en 2 semanas, el día 26. Y pues nada, vamos adelante. Antes de comenzar, muchachos, ¿quieren hacer alguna pregunta, comentario acerca del trabajo que tienen ya en puerta? ¿Alguna duda que tengan o algo que quieran comentar sobre cualquier cosa? Yo tengo una duda con un ejercicio. Ajá, ¿cuál es? Bueno, cómo sacar los polos separados, porque hay un ejercicio que dice dos polos magnéticos tales que uno es el triple de otro, se rechazan con una fuerza de 6.5 por 10 a la menos 4 newtons. Ajá. Cuando están separados 6 centímetros, calcula el valor de los polos magnéticos. Uh-huh. Eso es lo que no supe, cómo calcular el valor de cada polo por separado. Ok, aquí ahí la cuestión es una cuestión de álgebra. Ahorita la vemos ya sobre la presentación. Hago el comentario, ¿no? Sí, profe. ¿Cuál es el truco, pues, para poder resolver eso? Ahí el único truco que tienes que hacer es primero identificar una intensidad de polo magnético con una variable, digamos P1. Y entonces, si el segundo polo magnético es el triple del primero, entonces tu segundo polo magnético vale 3 veces P1, o sea, 3P1. Y así lo debes de manejar. Entonces así tienes una sola variable. Al final encuentras el valor de P1 y para encontrar el valor del segundo polo, pues multiplicas por 3 el valor de P1. Pero ahorita lo planteamos en la lámina. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Si no, si se me pasa, me recuerdas, perdón. Espero que nos dé tiempo ahorita en esta sesión. Bien, aquí está nuestra presentación en la que hemos estado trabajando sobre la ley de Coulomb para determinar la interacción entre polos magnéticos, la fuerza entre polos magnéticos, determinamos las direcciones de las fuerzas que se dan entre dos polos de naturaleza diferente, y luego entre dos polos de la misma naturaleza, y luego entre tres polos, en el cual determinamos la fuerza resultante sobre un polo magnético. Y entonces después hicimos lo mismo, pero en una disposición vertical. En todos los casos estamos encontrando la fuerza resultante en el polo que está colocado en medio de los otros dos. Y después hicimos este último ejercicio, creo que nos quedó un poquito, aquí nos faltó concluir. Este ejercicio en que ya los polos no están alineados ni vertical ni horizontalmente, sino que tienen una disposición diferente, de tal suerte que hay fuerzas en dos direcciones diferentes, y eso nos hace que tengamos una fuerza resultante con una cierta inclinación. Calculamos desde luego sus magnitudes por medio de la ley de Coulomb, calculamos sus direcciones, bueno, eso lo pudimos hacer gráficamente, los pudimos determinar. Eh, Traspasamos esas expresiones de las fuerzas en forma polar, las transformamos en forma unitaria para poderlas sumar más fácilmente. Y al hacer eso nos dimos cuenta que podíamos encontrar la resultante, pues por medio del teorema de Pitágoras, la magnitud de la resultante por medio del teorema de Pitágoras, ya que estas componentes pues forman un triángulo rectángulo con esa resultante. Y estábamos en el punto en que podíamos determinar eh, el ángulo por medio de esta expresión.
la tangente de la -1 de la coca. Eso es lo único que nos faltó para completar este ejercicio. Ahorita lo vamos a hacer. Déjenme recibir a sus compañeros que pues están llegando tarde, porque por eso damos 15 minutos antes de la sesión para empezar a las 7, a las 9:15, no a las 9. Y todavía se toman algunos minutos adicionales. Bien, muchachos, entonces vamos a calcular ese ángulo de esta resultante. Ese ángulo es este ángulo que está aquí marcado. No lo puse aquí, pero aquí está el ángulo de la resultante. Lo voy a distinguir como phi. Y entonces lo que necesitamos es escribir nuestra fuerza resultante en forma polar. Lo que necesitamos es llegar a determinar su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. En este caso el ángulo de la resultante lo vamos a denotar como phi para no confundirlo, porque vamos a tener las dos notaciones más adelante. Entonces, si ya determinamos la magnitud, que fue esta, por medio del teorema de Pitágoras, vamos a determinar ahora el ángulo por medio de esta expresión que ya habíamos escrito aquí, la tangente a la -1 de la coca. Entonces, si hacemos eso, vamos a ver que este ángulo phi va a ser igual entonces a la tangente a la -1 del cateto opuesto de este triángulo, muchachos. ¿Cuál es el cateto opuesto de este triángulo que tenemos aquí? Aquí donde lo encierro. No. Estamos trabajando con este diagrama. ¿Cuál es el cateto opuesto que se forma en este triángulo? ¿Cuánto vale? Muchachos, alguien que me diga, que me apoye. Es la fuerza 3-2. No, aquí ya tenemos bueno, sí es la fuerza 3-2, que es la componente en Y de este triángulo, que es 0.1, ¿no? 0.1 newtons. Y el cateto adyacente, pues será este que está aquí abajo, que también vale 0.1 newtons en este caso. Y entonces, si nosotros hacemos esta relación, desde luego esto, para hacerlo más general, esto debe ser el valor absoluto. Si hubiera valores negativos, tendríamos que obviarlos. Y me queda que la tangente a la -1 de... ¿Cuánto me da esto? 0.1 entre 0.1. Ya toda la operación queda 45. Bien, antes de toda la operación me queda la tangente de 1, y cuando saco la tangente a la -1 de 1 me da 45 grados. Gracias, González. Sí. Muy bien. Entonces, tengo que es 45 grados el ángulo que forma esta resultante con el eje X positivo, y entonces ya puedo escribir finalmente mi fuerza resultante en forma polar. Es decir, esta fuerza resultante va a ser igual a esa magnitud que calculamos previamente, que fue de 0.1414, 0.1414. Y perdón, son newtons, hay que poner las unidades, y con un ángulo de 45 grados. Entonces, así es la forma en que vamos a poder determinar una resultante de dos fuerzas aplicadas sobre un polo magnético. Tenemos solamente dos, pudiéramos tener 3 o 4, pero bueno, aquí vamos a dejarlo a nivel que vamos a encontrar la interacción entre tres polos magnéticos como máximo. Y entonces lo que nos da como resultado son dos fuerzas, que al sumarlas pues me van a dar la resultante de esas fuerzas. El efecto conjunto que producen esas dos pares de polos sobre uno de ellos. No veo mi cursor, se me pierde con este color. Bien, eso que encerré es nuestro resultado en forma polar. Lo que tenemos a la derecha, que habíamos calculado primero, 0.1 por I más 0.1 por J, era la forma unitaria. Muchachos, este es el proceso que vamos a seguir de manera regular para encontrar la resultante o la suma, la fuerza resultante de tres polos magnéticos.
¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Comentario. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Vale, entonces el día de hoy vamos a hacer nada más un ejercicio adicional para completar este esquema, esta gama de ejercicios que hemos estado haciendo. Y este es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a suponer otra vez 3 polos magnéticos en esta disposición, pero ahora tenemos 2 polos sur y un polo norte. Vamos a darles nombres y valores. Vamos a decir que este polo sur, este sería el polo 1. Este polo norte sería el polo 2. Y este polo sur sería el polo 3. Y luego vamos a darle de una vez sus valores. Para hacerlo sencillo, vamos a decir que este sea de 5 amperes metro. Para facilitar los cálculos, que este sea de 10 amperes metro. Y que este polo de abajo también sea de 5 amperes metro para facilitarnos los cálculos y abreviar un poco las operaciones. Muy bien, y entonces, igual que en los otros casos, voy a suponer que la distancia que hay entre estos polos es de 10 centímetros. Bueno, ahorita lo pongo dependiendo de qué elijan ustedes, muchachos. Ahora la pregunta es, bueno, antes de eso, voy a suponer que estos polos no están en el aire, o lo que los separa no es aire, sino que tienen algún material que tiene una cierta permeabilidad relativa, pero una permeabilidad absoluta. Este material tiene una permeabilidad absoluta de, ¿qué será? 4.000 pi por 10 a la menos 7. Y recordamos que en este caso la permeabilidad, en este caso de la ley de Coulomb, la permeabilidad tiene unidades de newtons sobre amper cuadrado. Es la permeabilidad de este material que está colocado entre los polos, de tal suerte que pues esto facilita de alguna manera el paso de las líneas de fuerza magnética entre ellos e intensifica el efecto de estas fuerzas. Entonces vamos a ver. Muchachos, ¿cómo procedo entonces? Para empezar, la decisión de ustedes, ¿sobre cuál polo hacemos el cálculo de la fuerza resultante? ¿Sobre el polo 1, sobre el polo 2 o sobre el polo 3? Sería sobre el polo 2, ¿no? Sobre el polo 2. Bueno, o sea, puede ser sobre cualquiera. Aquí hay que recordar que nosotros podemos calcular la fuerza resultante sobre cualquier polo. Ahorita estoy pidiendo que ustedes me digan sobre cuál quieren que lo calculemos, pero yo pudiera proponerles sobre el polo 1, sobre el polo 3, es indistinto Es cualquiera. más fácil sobre el polo 1, ya que pues los dos miden, bueno, tienen lo mismo, el polo 1 y el polo 3. Sí, sería indistinto, solamente quiero que ustedes me digan y me definan sobre cuál para hacerlo. O sea, lo podemos calcular sobre cualquiera. El Ya, 2, ya, profe. ya tengo el 1, ya tengo el 1, ya tengo el 2. Alguien que desempate. El 1, profe. Sobre el 1, vale. El Entonces, 1. vamos a calcular la resultante sobre el polo 1. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, muchachos, para empezar a resolver esto? ¿Se acuerdan? Ver hacia Trazar una dónde va la línea fuerza, ¿no? imaginaria. Ver hacia dónde van las fuerzas, trazando una línea imaginaria. Entonces, lo primero que hago efectivamente, voy a unir estos polos con una línea imaginaria para ver, porque sé que en esa dirección de esa línea imaginaria es precisamente en la dirección en que se manifiestan las fuerzas de origen magnético entre estos polos. Y entonces ahí ya las uní. Ya tengo aquí la dirección probable de estas líneas, de estas fuerzas. Y entonces lo que sigue es determinar la dirección de esas fuerzas. Por ejemplo, este polo 2 sobre este polo 1 ejerce una cierta fuerza. Y ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que este polo 2 ejerce sobre este polo 1? De la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay atracción, ¿no? Este polo 2 trataría de extraer a este polo 1, entonces es como si lo estuviera aplicando una fuerza en esta dirección para hacer que se acerque a él y finalmente
pues llegaran a estar juntos, que es lo que su naturaleza les obliga. Y entonces aquí tendríamos la fuerza que el polo 2 ejerce sobre el polo 1 y es un vector. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el caso de la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. ¿Hacia dónde apuntaría esa fuerza? Hacia abajo, ¿no? Chéquenle, el polo sur, el polo 3 es un polo sur, el polo 2 también es un polo sur. ¿Qué hay entre ellos? Se Repulsión. repelen. Repulsión. Entonces, ¿cuál sería el efecto de este polo 3 que trata de repeler este polo 1? Hacia la izquierda, bueno, hacia arriba. Hacia arriba y a la izquierda. Muy bien, sí, sería esta la dirección, ¿no? Esta sería la dirección del que que tiene la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. Bien, entonces ya está ahí. Y para visualizar la resultante de estos dos, muchachos, ¿cómo lo podría hacer? De estas dos La fuerzas. fuerza resultante es igual a la fuerza 2, bueno, del polo 2 y 1, más la fuerza que ejerce sobre el polo 3 y 2. Ajá, sí. Matemáticamente así es. Ahorita solamente quiero visualizarlo. Está bien, ahorita lo escribo. Efectivamente, como nos dice González, la fuerza resultante pues va a ser eh, igual a la suma de las fuerzas, a la fuerza que el polo 2 ejerce sobre el polo 1, más la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 1. Aquí me equivoqué. Aquí debe ser la fuerza del 3 al 1. Y entonces, ahorita para visualizarla, lo que yo les preguntaba es, voy a trazarlas aquí, a lo mejor aquí es un poco más fácil de visualizar. Aquí tengo la fuerza que el polo 2 ejerce sobre el polo 1. Y luego si veo, tendría por aquí en el segundo cuadrante, aquí con alguna inclinación, tendría la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 1. Y ahora sí, para dibujar la resultante, ¿cómo le haría sobre este plano cartesiano? ¿Qué tengo que hacer para dibujar dónde estaría la resultante? ¿Alguien se Es acuerda? la intersección entre las dos fuerzas. La intersección entre las dos fuerzas. O sea, trazo paralelas a cada una de las fuerzas en el extremo de la otra. O sea, trazo aquí una paralela de la otra fuerza aquí. Y trazo una paralela a la otra fuerza aquí. Y en la intersección, efectivamente, ahí puedo determinar que ahí estará mi fuerza resultante. Algo así por el estilo. Aquí estará mi fuerza resultante. Con un ángulo que le vamos a llamar phi. Y entonces esta fuerza resultante pues nuevamente tiene esa magnitud. Tiene su magnitud y tiene su dirección, pero vamos a hacerlo como el descuartizador, vamos a hacerlo por partes. Ahorita entonces vamos a determinar cuánto valen estas fuerzas 1, fuerza 1 y fuerza 2, 1 y fuerza 3, 1. Vamos a sumarlas y vamos a encontrar cuánto vale esta fuerza resultante. Entonces lo que yo recomiendo para este proceso es lo que sigue, ¿no? Primero expresar mi fuerza 2, 1, por ejemplo. Sí, mi fuerza 2, 1 en forma polar. Esta fuerza 2, 1 pues sería igual a su magnitud. Que recuerden, siempre expreso la magnitud de una fuerza o de una cantidad física con su mismo nombre. Nada más no le pongo la rayita aquí arriba y eso me dice que es la magnitud a la que me refiero. Y con su ángulo lo refiero como un ángulo teta. Entonces, perdón, me falta poner aquí las distancias entre los polos. Aquí tengo 10 centímetros entre este y este. Y tengo también 10 centímetros entre este y este. Bien, ahora sí.
muchachos, ¿cómo expreso entonces esta fuerza 2-1? Bueno, ya la expresé aquí como forma polar. Me hace falta calcular su magnitud, ahorita lo hacemos. Voy a expresar la fuerza 3-1 de la misma manera en forma polar, como su magnitud. Y su dirección con el ángulo teta. Bien, a lo mejor aquí es aquí es fácil determinar la dirección de la fuerza 1, de la fuerza 2-1, pero bueno, vamos a calcular primero las magnitudes. Para calcular las magnitudes de estas fuerzas, ¿qué utilizamos, muchachos? ¿A qué será igual la magnitud de la fuerza 2-1? ¿A qué será igual? Muchachos, ¿qué herramienta utilizamos para calcular la fuerza entre dos polos magnéticos? Sería pues, la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb, sí, claro. Y ¿cuál fórmula en específico de la ley de Coulomb? Si lo que tenemos ahora es una permeabilidad absoluta de este material expresada con esta cantidad. ¿Cuál de las tres fórmulas que vimos antes? Me regreso para que las vean, me dicen cuáles lo vamos a usar. La tercera. La tercera, muy bien. Vamos a utilizar la tercera, nada más que aquí no aparece una mu solita. Tenemos mu 0 y mu r, y aquí tenemos mu 0. Sería la segunda, profe. La segunda es específica para la permeabilidad del aire o del vacío. Estaba bien como nos habían dicho. Gracias. Nada más hay que recordar esto, muchachos. Este producto de la permeabilidad relativa de una sustancia por la permeabilidad absoluta del aire, esto me da la permeabilidad de cualquier sustancia que simbolizo con la letra mu solita. Entonces, efectivamente, es como me dijeron al principio, con la tercera fórmula, nada más que vamos a sustituir en vez de mu 0, mu r, vamos a poner mu, que ahí ya están implicadas las dos. Entonces, bien, vamos entonces a escribir esa fórmula aquí. Si se entiende, muchachos, cuando hay una permeabilidad absoluta, eso es lo que vamos a manejar aquí. Y luego era, ya se me olvidó, sobre 4pi. Sobre 4pi. Y luego por la intensidad de los polos. ¿Cuáles polos? Pues el polo 2 en este caso. Y el polo 1, que es la que me interesa. Y lo divido entre la distancia que hay entre el polo 1 y el polo 2, pero al cuadrado. Hay que identificar esa distancia. Voy a ver que la distancia que hay entre el polo 1 y el polo 2 es esta. R12. Que ahora en este caso son iguales, pero pudieran ser diferentes. Entonces hay que tener cuidado cuál es la distancia que voy a sustituir ahí. Y entonces ahora sí voy a sustituir los valores. Si mu, que es la permeabilidad absoluta de este material, vale 4000 pi. 4000 pi por 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. Y eso tengo que dividirlo entre 4pi. Y luego voy a multiplicar por la intensidad de polos, que es polo 1, 5 amperes metro. Polo 2, 10 amperes metro. Esto me va a dar 5 amperes metro por 10 amperes metro. Entre la distancia de 10 centímetros. ¿Cómo le expreso esa distancia en metros, muchachos? ¿Cuántos son 10 centímetros expresados en metros? 10 por 10. Y 10 por 10 a la menos 2. Podría ser 0.1, pero aquí me sirve expresarlo de esta manera para poder reducir más fácilmente. 10 por 10 a la menos 2 metros y elevado al cuadrado. Entonces, si hago estas operaciones, voy a ver que pues de una vez voy a eliminar pi. Y 4000 entre 4, 4000 entre 4, pues por aquí me van a dar 1000.
poner eso aquí. Que estos amperes cuadrados con estos amperes se van a ir y entonces voy a multiplicar 1000 por 5, me da 5000 por 10, me da 50,000. 50,000. Y luego por 10 a la menos 7, o 50,000 por 1 por 10 a la menos 7, pues me da 50,000 por 10 a la menos 7. Las unidades que me quedan aquí arriba son newtons por metro cuadrado. Y si hago la operación de abajo, son 10 por 10, me dan 100. Y por 10 a la menos 2 al cuadrado, por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y aquí, si hago esta operación, bueno, pues reduzco aquí esto 0, este otro 0, me quedan 500 entre 1, pues me dan 500. 500 por 10 a la ¿qué, muchachos? A la menos 3. A la menos 3, muy bien, a la menos 7 más 4, a la menos 3. Y este número, pues si yo quito esa potencia, porque es un número pequeño, 1, 2, 3, entonces voy a tener realmente que esto es igual a 0.5 newtons. Lo puedo expresar sin ningún problema en forma normal, porque ya no son tantas cifras. Me conviene expresarlo en la forma normal sin necesidad de la notación científica. Entonces ya encontré ese primer valor de la fuerza la magnitud de la fuerza que ejerce el polo 2 sobre el polo 1. Muchachos, díganme ahora ustedes cuánto vale la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 1. ¿A qué será igual? Sería 4000 pi por 10 a la menos 7. Ok, antes con letra pi, Ah, mu, sobre 4pi. mu sobre 4. Ajá, ¿cuáles polos? Polo 3, polo 1, Muy bien. entre distancia entre el 3 y el 1 al cuadrado. Distancia entre 3 y el 1 al cuadrado, muy bien. Y entonces si hacemos esa operación, ahora sí nos quedan los 4000 pi, ¿no? Que son la permeabilidad absoluta de ese material por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 newtons por amper cuadrado. Y eso va dividido entre 4pi. Y ahora sí, la intensidad del polo 3 y el polo 2. El polo 3 es 5, el polo 2 también es 5. Entonces son 5 amperes metro por 5 amperes metro. Y aquí viene lo interesante. La distancia entre el polo 3 y el polo 1. ¿Cuánto vale esa distancia? 14.14. Vale 14.14. 14.14 es esta distancia. Si nos damos cuenta, esta es una hipotenusa de un rectángulo que se formaría de 10 por 10 lados. Este tendría entonces esta distancia 3,1. Si hacemos la operación sería de 14.14 centímetros. Una pregunta, ¿esa distancia cómo se saca, perdón? ¿Alguien tiene duda con eso? Sí, nada más con la distancia, yo, ¿cómo se profe. saca? Bien, si vemos, vamos a sacar esas distancias de ahí. Esta primera distancia, aquí tenemos esta primera distancia, que es la distancia entre 1 y 2. Y luego aquí tenemos una segunda distancia, que es la distancia entre 2 y 3, o 3 y 2. Pero la que nos interesa es esta, la distancia entre 1 y 3. Esta que voy a marcar en rojo. Y si me doy cuenta, aquí lo que se formó es un triángulo rectángulo. Y entonces lo que tengo que calcular para esta distancia 1, 3 o 3, 1 es precisamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Y cómo calculo la hipotenusa? Pues con la raíz cuadrada. Esta distancia 1, 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos, que es esta distancia 1, 2 al cuadrado, más esta distancia 3, 2 al cuadrado. Es teorema de Pitágoras, muchachos, no hay ciencia aquí.
¿Sí? ¿Quedó claro de dónde sale, muchachos? Sí. Vale, ok. Sí, profe. Vale, entonces esos 14.4 los voy a poner acá. 14.14, perdón. Estaba yo con este color. Sobre 14.14, como los tengo que expresar en metros, pues directamente agarro el valor en centímetros. 14.14, lo multiplico por 10 a la menos 2, a la menos 2 y metros, ya está expresado en metros, y lo elevo al cuadrado. Le hacemos esta operación de arriba ya la hicimos, vemos que nos da, bueno, aquí 4pi con pi se va a eliminar, los 4000 con los 4 me van a dar 1000, y entonces 1000 por 5 me da 5000, bueno, 5 por 5, 25 por 1000, me va a dar 25,000. 25,000 por 10 a la menos 7. Otra vez son newtons metro cuadrado, lo que me queda aquí. Porque estos amperes con estos amperes cuadrados se eliminaron. Me quedaron newtons por metro cuadrado. Y entonces aquí, muchachos, 14.14 al cuadrado. ¿Cuánto es? Es 199.93. Ajá. 199.93. Sí, Ok, gracias. 199.93 por 10 a la menos 2 al cuadrado, pues nada, 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces, alguien que me diga cuánto es 25,000 entre 199.93, por favor. 125.04. 125.04, gracias. 125.04 por 10 a la ¿qué? A la menos 3. A la menos 3. Es 7 menos 4 a la menos 3, ok. Y entonces, si hacemos esta operación, nuevamente es una cantidad que se puede expresar sin problema en forma, recorro mis 3 puntos, mis 3 lugares hacia la izquierda, entonces puedo expresar esto como 0.125 solamente. Puedo despreciar el punto 0.4 que está más adelante, con eso será suficiente. 0.125 newtons. Puedo poner la cantidad completa, pero no tiene sentido. Entonces, 0.125 newtons es la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. Ok, ya estamos hasta ahí. Entonces, ahora sí vamos a poder determinar, vamos a poder escribir estas fuerzas 1, 2, 1 y 3, 1 en forma polar. Ya tenemos su magnitud. ¿A qué sería igual esta fuerza 2, 1, muchachos? Encontramos su magnitud, es esta, de 0.5 newtons. ¿Cómo la expreso en forma polar? ¿Alguna idea? Pues sería 0.5 newtons Ajá. con un ángulo de 0 grados, ¿no? Muy bien, estamos trabajando con esta fuerza con un ángulo de 0 grados. Perfecto, gracias, Varela. Un ángulo de 0 grados. Y ya tengo expresada mi fuerza 2,1 en forma polar completa, está bien. Ahora mi fuerza 3,1, ¿cómo la expreso en forma polar? ¿A qué será igual? A 0.125 newtons por un ángulo de Con un ángulo de... Ahí viene lo bueno, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea cuál es el ángulo de esta fuerza 3,1? Sería de 135. Sería 135, muy bien, sí, gracias. ¿Alguien tiene duda de dónde salieron los 135? Muchachos. Yo, profe. ¿Sí? Bien. Ok, vamos a ver, lo que estamos escribiendo aquí es el ángulo de la fuerza 3,1, que sería este ángulo. Lo voy a escribir ahorita lo voy a resaltar con verde.
necesitamos el ángulo de la fuerza 3,1, que sería el ángulo desde aquí hasta acá. Es el ángulo de la fuerza 3,1. Lo que conocemos de este ángulo, pues es que esta última parte está formada por, más bien, estas mismas distancias que tengo acá, me dan la inclinación de este ángulo, perdón. Ay. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí. Aquí nuevamente, en este mismo triángulo que está que marqué aquí para estas distancias, aquí están las distancias entre el 1, 2 y entre 2, 3. Esta sería, esta hipotenusa tiene la misma inclinación que el vector fuerza 3,1. Entonces, muchachos, de un lado tiene 10 centímetros, del lado tiene 10 centímetros. ¿Cuál sería el valor de este ángulo interno de este triángulo? Este que estoy marcando en azul. ¿Alguna idea? Si tiene dos lados iguales, ¿cuánto valen los ángulos internos de este triángulo? ¿Alguna idea, muchachos? Se acaba la sesión, muchachos. Nos reconectamos en 2 minutos para concluir este ejercicio y con este ejercicio concluimos la sesión. Los veo en 2 minutos, por favor. Piénsenle mientras.